ustedes puedan escucharlo más tarde, o hay algunos otros estudiantes de otras sedes que están entrando a ver la clase que le damos, que reciben ustedes, otros estudiantes de la Mariano Galvez, que entran a, a YouTube para ver las clases que ustedes reciben. Muy bien, y eso pues nos ayuda mucho, el hecho de que haya otros estudiantes de la misma universidad que puedan hacer uso de, este, de esta herramienta que tenemos para nuestra clase. Ok, estábamos entonces con el tema del capital humano porque precisamente la política fiscal es la que es la madre casi de todas las políticas del Estado, la política fiscal. De ahí dependen muchas cosas y dijimos que de ahí dependía el desarrollo de Guatemala y que Guatemala no tiene desarrollo, no digo crecimiento, porque el crecimiento lo ve la política económica, pero las políticas sociales se encargan precisamente de dinamizar a través de la política fiscal. Y estábamos viendo, según este artículo que tenemos enfrente, que no vamos a ir hoy porque ya fuimos el sábado pasado, en el cual pues se habla del capital humano, y el capital humano pues incluye muchas variables. Entre las variables que tenemos es la educación, que es la primera variable que tiene el nivel educativo, y luego tiene la productividad, que es resultado del nivel educativo. En esta semana estaba leyendo una revista donde se escribe un artículo donde Brasil, lo que está haciendo Brasil en apoyo al capital humano. Es un país grande, enorme, y pues ese es uno de los países en vías de desarrollo, o como se le conoce en economía como un país emergente, y está eh, tratando de elevar el capital humano. Luego tenemos este otro ejemplo, que es un documento en el cual nosotros podemos ir a verlo, y habla acerca de los estímulos fiscales que puede hacer la política fiscal para estimular el crecimiento, ¿verdad? Y ahorita pues tenemos algunos programas, que son 10 programas que el Estado ha utilizado para apoyar o mitigar, mejor dicho, para mitigar el problema del COVID-19, que no solamente es de salud, sino también económico e incluso social, porque el aislamiento a que nos sometieron, no solo aquí en Guatemala, sino en todo el mundo, pues está generando cierto problema de sociales, ¿verdad? Entre ellos el aislamiento social per se. Bien, entonces también hablamos sobre algunas cuestiones de lo que es la política fiscal y qué son los componentes, ¿verdad? En esto pues hablamos de la deuda pública, el gasto y los ingresos públicos. Y ahora pues nos toca aquí hablar sobre lo que es dos temas, bueno, prácticamente son 4 temas que salen de aquí, de cómo puede ser la política fiscal. Y entonces tenemos, por ejemplo, para poder navegar un poquito y explicar lo que es la política fiscal y cómo se puede manifestar en la economía y en la sociedad, tenemos, por ejemplo, para poder entenderlo, 2 términos: una política fiscal expansiva y una política fiscal restrictiva. Cuando hablamos de una política fiscal expansiva, estamos diciendo que el Estado, a través del presupuesto, y aquí es donde ya
digamos, el presupuesto tiende a ser muy necesario y es una de las principales políticas, la elaboración del presupuesto. Es decir, estamos, en este momento estamos en el proceso de presupuesto en Guatemala, inicia el proceso de elaboración de presupuesto. Eso ya lo veremos también porque tenemos una clase de presupuesto. Inicia la discusión, la ponencia del presupuesto eh, en el mes de febrero. Y se tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar. Eso es lo que tiene el Congreso de la República. El 30 de noviembre, desde de febrero hasta noviembre, es un proceso que se lleva mucho tiempo, bastante trabajo para elaborar el presupuesto. Y cuando se habla de un presupuesto abierto, eh, se habla de que hay que darlo a conocer a la población. Eh, Estos son temas de transparencia y en Guatemala tenemos muy poco tiempo de estar navegando en esto de la transparencia y de tener un presupuesto abierto, es decir, que la ciudadanía puede opinar, entre comillas, ¿verdad? Puede opinar y se hacen seminarios de presupuesto abierto para que la ciudadanía que está interesada y que quiere ser parte de la elaboración del presupuesto pueda asistir a esas reuniones de presupuesto abierto. Son seminarios, ¿verdad? Que llegan a exponer cómo se está planeando hacer el presupuesto y cómo se va a gastar. Y cuando hablamos política expansiva, es decir, lo que nosotros logramos ver desde el punto de vista de observadores es que hay más gasto. Es decir, se genera mucho más gasto y aquí tenemos que detenernos un poquito porque tenemos que hablar del resultado final del presupuesto, que es puede haber un presupuesto superavitario o un puesto deficitario, o sea, superávit o lo que es déficit. Y en Guatemala, desde que es, bueno, desde 1934 para acá, no ha tenido un presupuesto superavitario. Eso no se conoce en nuestro mundo fiscal. Siempre se ha planteado desde el primer momento en que se genera el presupuesto, siempre se establece un valor deficitario, es decir, eh, en un presupuesto lo que esperamos es que lo que entra se gaste. Ya hablamos de eso, se llama equilibrio presupuestal. Ese equilibrio presupuestal en nuestro país no ha existido. Tenemos eh, muchos, casi todos los presupuestos que hemos tenido son deficitarios. Es decir, que lo que ingresa no cubre lo que se gasta. Estamos gastando mucho. Pero cuando hablamos de expansiva, es decir, cuando le pedimos al gobierno que utilice una política fiscal expansiva, quiere decir que va a gastar más de lo que ingresa. Es decir, va a buscar la manera de generar gastos, porque ustedes saben, cuando el Estado gasta, pues ya la economía comienza a crecer, por un lado. Eh, digamos, el problema más grande que tiene Guatemala es que el dinero solo se mueve entre pocas manos. Porque si el Estado gasta, por ejemplo, en construcción de carreteras, de edificios, de remodelar las escuelas, de generar perdón, se lo voy a omitir por acá, de generar un nuevo sistema penitenciario, situaciones de esa naturaleza, me salí.
Voy a entrar de nuevo. Pueden dar que el Estado esté gastando y cuando el Estado gasta, entonces se dinamiza la economía. Por eso se llama una política fiscal expansiva, porque está poniendo más dinero, el dinero que debería estar en las cajas de los bancos o en la cuenta de tesorería del Estado, está comprando bienes y servicios que, para que la economía se dinamice. Y aquí existen algunas teorías, principalmente la teoría keynesiana y la teoría monetarista. Ambas, pues lógicamente, tienen sus repercusiones con respecto a la política fiscal. Keynes decía que el Estado debe de ser el que dinamiza la economía a través de la ejecución de su presupuesto. Y mientras el Estado lo haga, pues habrá dinero en los bolsillos de los ciudadanos, porque ellos son los que las familias son las que venden bienes y servicios. Y aquí pues tenemos que hacer como paréntesis para aclarar que en Guatemala las familias que venden bienes y servicios, hay un documento del ICEFI por ahí que se llama las élites, digamos la inferencia de las élites en la economía fiscal, en la política fiscal de Guatemala y de Centroamérica, porque ya hablamos de ello. El CACIF en nuestro medio pues tiene es bueno que exista, porque igual como es bueno que exista un sindicato en las empresas, también es bueno que exista una organización de empresas o de empresarios para que pueda en determinado momento, como se dice, ¿verdad? El ir buscando el objetivo por el cual se organizan es para defenderse del Estado. Los ciudadanos comunes y corrientes, pues a veces esperamos que el CACIF tenga liderazgo, pero la razón de ser del CACIF en nuestro medio y en otros países de Centroamérica y de Suramérica, de las organizaciones empresariales solo se organizan para defender sus intereses. Entonces aquí nos encontramos en que se espera a veces que las organizaciones empresariales puedan tomar liderazgo e ir en pro del desarrollo, pero es lo menos que se ha hecho. Lo único que logran es defender sus propios intereses. Entonces, cuando hablamos de las familias que le venden al Estado, vamos a ver, por ejemplo, lo que está sucediendo y ha sucedido con la cooptación del Estado. Se habla de familias pocas que tienen todos los negocios copados, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes quieren poner un McDonald's aquí en Guatemala, no lo van a poder hacer porque ya está copado. La compra de una franquicia de McDonald's ya está incluso pagada, la que si McDonald's Corporation algún día dice voy a incrementar nuestra presencia en Guatemala, y si alguien de nosotros quisiera comprar una franquicia, o un grupo de nosotros quisiera comprar la franquicia, no es posible. Ya están pagadas las franquicias. Lo mismo que, digamos, bueno, Pollo Campero, que es una empresa nacida en Guatemala, por lo tanto, pues solo tienen derecho los empresarios locales para poder generar una franquicia de Pollo Campero. Pero si hablamos de otras franquicias, también ya están copadas, ya están coaptadas. Ya yo quiero poner una Pizza Hut, no se puede porque ya alguien ya compró la franquicia, la que salga ya está comprada, y así es el mundo empresarial en Guatemala. Entonces, quienes se benefician, digamos, de una política fiscal expansiva son pocas familias. Y entonces lo que lucha la gente, ya sabiendo esto, lo que lucha las personas es ver la manera como meterse al Estado
y meterse a través de una empresa familiar. Entonces, cuando hablamos de expansiva, pues ya hablamos del gasto. Ya vimos que, digamos, la desigualdad en Guatemala es precisamente porque no se tiene la capacidad de poder competir con esas empresas. Hace 20, 30 años, si alguien se ponía un negocio que les daba tormentos o generaba competencia a las empresas existentes, hacían la forma de que esa empresa desapareciera o desapareciera el dueño de la empresa, el que tiene el emprendimiento. Muchas personas desaparecieron simplemente por meterse al mercado, y en el mercado pues habían pirañas y había todo clase de animales salvajes y terminaba muerto, terminaba, parecía un accidente y quedaba en silla de ruedas o algo por el estilo. Bueno, tengo que hablar de ello porque ese es nuestro mundo y resulta que un catedrático de finanzas públicas que tampoco dice que todo está bien en el gobierno, pues no es catedrático, ¿verdad? Yo trabajo en el Estado y sé muchas cosas, pero hay que hablarlas, ¿verdad? Porque hay que iniciar a hacer conciencia de lo que es la transparencia y de lo que es la integración de la sociedad en la toma de decisiones de las políticas públicas que se hacen en Guatemala. En este momento, cuando hablamos de expansiva, pues hay menos impuestos. Esto pues solamente con el IVA pasó, porque si ustedes se recuerdan, cuando hablamos del IVA empezó con el 10%, luego se pidió que retrocediera al 7%. En Guatemala, pues lógicamente ha sucedido en que ha habido se ha bajado el porcentaje de un impuesto, pero la tendencia normal es que los impuestos vayan hacia el alza. Es decir, si ahorita tenemos un IVA del 12%, las recomendaciones de los países que financian a los gobiernos, porque realmente no es que financien a los estados, porque lo que hacen es venderle préstamos a cada gobierno, no al Estado. El problema es que el gobierno toma la decisión y el Estado queda endeudado. Y ese es un problema serio. Entonces, lo que ellos recomiendan es que se suba el IVA, por ejemplo, se suba a un 18%. Entonces, porque por ahí está la media. La media en Latinoamérica está en el 22%, pero le piden a Guatemala que suba su tasa de interés de manera que llegue al 22% como es la media en los países de la ODC. Entonces podemos decir que la política fiscal expansiva actúa cuando la economía busca expandirse y lo logra estimulando la demanda agregada a través de ciertos recursos como el aumento de los gastos, inyectando dinero en el mercado y bajando los impuestos. Ok, en nuestra economía la baja de impuestos no se mira mucho el efecto, pero en economías grandes o desarrolladas, pues el efecto de bajar un impuesto sí se puede medir muy, muy fácilmente. Cuando hablamos entonces de inyectar dinero al mercado, ese ya se constituye en un problema de la política económica. Porque la política económica lo que busca es mantener el nivel de precios, es decir, que la canasta básica no tenga aumentos bruscos de tal manera que le baje el valor adquisitivo del dinero. Entonces lo que hace es contrarrestar cuando hay expansión. El Banco de Guatemala con su política económica tiene que ser una política económica contractiva o restrictiva, en el sentido de tratar de que ese dinero o dinero que el Estado inyecta al mercado no pueda generar inflación, ¿verdad? Porque esa es, digamos, la coordinación entre la política fiscal y la política económica.
Y cuando hablamos de una política fiscal restrictiva, es decir, que hay menos gasto público, se le pide al Estado no gastar, digamos, la mayoría del presupuesto de los países en desarrollo o de los países pobres, vamos a decir. Mejor así porque, digamos, en desarrollo es aquellos que están haciendo esfuerzo para salir del desarrollo. Pero aquí ni siquiera se menciona, no existe en el vocabulario de los políticos guatemaltecos la palabra desarrollo, ¿verdad? Lo único que quieren es ver cómo logran sus 4 años de tener buenos ingresos, quedar bien parados. Los políticos lo que buscan es encontrar un hueso dentro de la administración pública, o también los políticos más buzos, más, digamos que razonan un poco, lo que buscan es ver cómo pueden meter una empresa de ellos al sistema de contrataciones públicas para poder ellos tener ahí sus ingresos. No digo que esto sea malo, simplemente lo menciono porque de todas maneras el arte y la ciencia de la empresa, de ser empresarios, pues lógicamente tienen que buscar estrategias para lograr vender, ¿verdad? El problema es que con el Estado hay muchos burócratas que se aprovechan de ello porque tienen la toma de decisiones a su alcance y nadie les pone restricciones. Entonces hay toma de decisiones ahí arbitrarias y la mayoría de políticos que toman decisiones arbitrarias de esta naturaleza siempre son enojados, son bravucones, se la llevan de que conocen y tratan de destruir al enemigo con sus palabras. Ya hablamos de la coordinación entonces de la política fiscal y económica y ya dijimos por qué. Ahora veamos desde el punto de vista de una política fiscal restrictiva. En esta política fiscal restrictiva es cuando la economía llega a un punto en el que la inflación es elevada. La política fiscal restrictiva frena la demanda agregada, ¿verdad? La demanda agregada, pues ya lo sabemos, es todos los gastos en productos, en compra de productos y compra de servicios que se realizan en un país, y esto se puede acelerar, es decir, que haya mucha demanda agregada. Lógicamente esto en economía se le conoce como la economía, una economía que se expande o que la economía se calienta. Y entonces hablamos de demanda agregada y lo que tiene que hacer la política fiscal es restrictiva, es decir, reducir el gasto público y subir los impuestos para lograr disminuirla. Cuando hay bonanza, cuando hay mucho dinero en la economía, cuando la demanda agregada se incrementa y todos estamos contentos porque hay muchas ventas y hay que generar muchos productos y ya no nos alcanza, digamos, el sistema productivo no es suficiente y hay que contratar más personal, hay que comprar más maquinaria. Entonces, eso se llama una economía expansiva. Eh, si nosotros vamos a un país subdesarrollado, digamos que como que fuera algo parecido a la economía de un país desarrollado, un empleado en una economía así, donde hay demanda agregada, puede salirse de una empresa y pasarse a la otra con toda facilidad, ¿verdad? Porque hay empresas que son cazatalentos y de pronto usted es un talento para las ventas, para la organización, para la estrategia, para descubrir nuevos procesos y hacerlos efectivos, la eficiencia y la eficacia. Entonces, las empresas ven en usted algo que es bueno para ellos y quieren contratarlo. ¿Y qué es lo que hacen? La primera pregunta que le hacen, mira, ¿y cuánto te pagan en esa empresa? Bueno, el que ya sabe siempre le aumenta, ¿verdad? Está ganando tal vez 15,000, pero le dice, mire, me pagan 20,000. Ok, yo te pago 25,000. Entonces ya con el traslado ya obtuvo un aumento de 10,000, que es prácticamente 75% más.
de lo que estaba ganando. Bueno, pero esto lo sabemos nosotros que estamos en la academia y algunos que sin estar en la academia pues leen los libros de economía y de administración. Todo esto pasa, digamos, en el mundo. Como ustedes ven, hablamos de lo que sucede en las personas que habitan en estas economías. Y ustedes ya se pueden dar cuenta por qué les digo yo que la política fiscal es la mamá de todas las políticas. Porque si un momento dado la política fiscal es expansiva y entonces el Banco de Guatemala a través de su política económica está midiendo que la inflación se le está elevando y ahora que tiene digamos, la forma de trabajar es metas explícitas, es decir, establecerse metas de inflación para 1, 2, 3 años. Lo normal es tener metas para 5 años, pero aquí en Guatemala pues todavía solo hacemos metas para 2 años de inflación. Esto por no ser tan cortoplacistas, aunque digamos ver 2 años es demasiado corto el plazo. Digamos, para tener un mediano plazo tendríamos que hacer metas hasta de 5 años de ver lo que es la inflación, metas de inflación y también metas de crecimiento en economía. Pero ya en política hablamos de metas de desarrollo, no de metas de crecimiento. Entonces, en este caso se le pide al Estado tenga restricciones, es decir, ya no gaste mucho. Muy bien, entonces voy a hacer una pausa por acá para preguntar cómo están, si están despiertos y si tienen algún comentario o una pregunta que hacer. Veamos qué dicen por el chat porque no quieren hablar. Todo claro, licenciado, está Todo bien. bien, Lick, gracias. Muy bien. Ok. Luego, pues cuando hablamos de demanda agregada, pues la demanda agregada está compuesta por el consumo, que es la C. Estos son variables de economía. La demanda agregada está compuesta por el consumo, que es la C. Luego la inversión, que es la I mayúscula. El gasto público, que es la G. Y las exportaciones, que es la X. Bueno, exportaciones netas, que es la X. ¿Verdad? Las netas es porque agrupamos exportaciones e importaciones. Entonces, ustedes pueden ver en la figurita acá, cada una de las líneas es una de las partes que componen la demanda agregada. La demanda agregada no solamente es el gasto de las familias en compra de bienes y servicios, también es la inversión que las familias tienden a hacer en bienes de capital para incrementar su participación en la empresa, para mejorar los procesos, para vender más, para producir más, etcétera. Y pues G es el gasto público, es decir, cuando digamos, si la política fiscal es expansiva, el Estado está gastando. Y si gasta más el Estado, también obliga a las empresas a gastar más. ¿Por qué? Porque cuando hay demanda del Estado, pues el Estado, por ejemplo, pide hacer un aeropuerto en Escuintla, por ejemplo. Y también pide hacer una carretera de alta velocidad de Escuintla hacia Guatemala. Entonces, las empresas pues tienen que tener un tiempo establecido para entregar ese producto y tienen que comprar más maquinaria, entonces, o alquilar maquinaria, ¿verdad? Ahí dependiendo la estrategia de cada empresa, que le conviene más si comprar la maquinaria o alquilarla. Porque de esto pues ya conocemos que en el mundo hay empresas exclusivas que se dedican a alquilar maquinaria. Entonces, la demanda agregada consiste en la cantidad de bienes y servicios que requieren los consumidores de un país por un determinado nivel de precios y durante un periodo de tiempo. Esto
no es siempre. Lo ideal es que existiera siempre. ¿Qué pasa cuando existe siempre? Hay crecimientos enormes, por ejemplo, Vietnam, que por 20 años ha estado creciendo un 9%. Es decir, nosotros no nos enteramos de ello porque, digamos, es una economía asiática. Nos enteramos más del crecimiento que tiene China, eh, que ha estado hasta en un 10% de crecimiento eh, continuo, ¿verdad? Eso es cuando existe esta demanda agregada. Entonces, muchas veces la banca central con sus metas de inflación puede en determinado momento frenar el crecimiento, pero ese es uno de los cuidados que debe tener los económicos de la banca central. Vamos a hablar sobre el gasto social. Yo quiero, antes de pasar a otros temas, hablarles un poquito más de otro tema más filosófico, un poquito más, buscando la razón por la cual se establecen las políticas públicas. Ya ustedes vieron en el video y en uno de los trabajos que tenemos ahí pendientes de calificar, cómo se elabora una política pública. Ese es un modelo. Hay varios modelos, pero el modelo secuencial tal vez es uno de los modelos que más se utilizan y que es un poquito más de fácil de entender. Voy a tratar de ingresar aquí a buscar un tema que me interesa trabajarlo con ustedes. Voy a ver si lo tengo pendiente aquí muy cerquita de trabajarlo. Yo creo que no lo tengo por acá, pero es las ideas. Vamos a ver si tengo aquí ideas. Ok, sí lo tengo por acá, entonces se los voy a presentar para que ustedes lo puedan ver y poder trabajar ahí este tema. El tema, pues lógicamente tiene importancia y ya lo verán ustedes desde qué punto voy a salirme de acá para poder ingresar nuevamente. Bueno, ya la tienen ahí. Si ustedes ven, me gustaría ver si alguien me describe qué es lo que ve. ¿Alguien está por ahí? Pendiente de la clase. Yo lo que observo, Lick, es un vehículo que está como que estrellado en una pared. Ajá. ¿Qué más? Eh, pues eso es lo que observo, Lick. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién? José me habló, ¿verdad? Sí, Lick. Muy bien. ¿Alguien más que pueda decirme qué es lo que mira? Y veamos a ver cómo está su conocimiento en términos generales. Licenciado, Cuénteme, Lady. pues aparte de lo que dijo el compañero, de que estaba como estrellado, se mira como que traspasó en la pared o rompió la pared. Muy Y en bien, la placa, yo digo que es una fecha, el 9 del 89 o noviembre 9 del 89. muy No, bien. Ok, ya vamos avanzando un poquito. ¿Qué pasó el 9 de noviembre del 89? O 9 y 10 de noviembre del 89. Bueno, no los voy a martirizar, pero en esa fecha es una fecha memorable en Alemania. Ese es el muro de Berlín, así se llama. Fue cuando el momento en que se rompió el muro de Berlín. Y como ustedes saben, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos partes.
ideológicos. Pues en esto nosotros lo conocemos como el mundo ideológico comunista y el mundo ideológico libre, por ejemplo, ¿verdad? De liberalismo, ¿verdad? Ese es el tema que se utiliza. Y el mundo por muchos años estuvo viviendo en eso, y por esa razón es que tenemos que hablar de políticas públicas, ¿verdad? Políticas. Vamos a componer aquí porque no dice políticas. Es un nombre no correcto. Entonces, ahora sí. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Para poder entender las políticas públicas de cada país y principalmente el país nuestro. Voy a tratar de ser breve porque aquí hay mucha información que puede ser, por ejemplo, son los grandes debates que hay, ¿verdad? Incluso acá nosotros podemos armar un debate. Lo ideal es que cada uno de nosotros estemos definidos si somos socialistas o somos liberales. Una de las dos cosas tenemos que ser. Alguien puede decir, yo no soy ni chicha ni limonada, ¿verdad? Yo no ni voy por liberal ni voy por el socialismo. Entonces, bueno, son personas indecisas, no saben qué es lo que tienen que hacer en la vida, y realmente yo sé que algunos no quieren meterse a problemas ni quieren meterse a cuestiones filosóficas, pero lo mejor de todo es estar definido, ¿verdad? O se es o no se es. Y esto pues ayuda porque es parte de la identidad del ser humano, cuando uno sabe qué es, porque digamos, hay muchas cosas que hablar de esto, pero no me voy a meter ahí. Simplemente el mundo está dividido en dos ramas de pensamiento, y depende de dónde esté posicionado, digamos, si son una economía o una filosofía socialista, el país va a tomar decisiones de política fiscal o de política de desarrollo de diferente forma. Y si es liberal, pues de la misma manera tomará políticas de esa forma. ¿Qué pasó en 1989? En noviembre, el 9 de noviembre y 10 de noviembre. Como el mundo ya estaba dividido, digamos, el comunismo o socialismo, perdón, porque voy a usar la misma expresión, yo sé que son dos términos distintos, el comunismo es una cosa, el socialismo es otra, pero para referirme a esa ideología, el comunismo había logrado convencer a más o menos una tercera parte de la población mundial, o mejor dicho, de la población política mundial, porque realmente quienes toman las decisiones en los países son los políticos, lamentablemente, ¿verdad? No es un científico ni tampoco es un técnico el que está tomando decisiones. Son políticas. Entonces, lástima que son los políticos y los políticos no se capacitan para ser políticos. Lamentable ese punto. Pero, digamos, el mundo estaba dividido en comunistas y liberales. Y entonces, en Alemania, pues estaba la Alemania oriental y la Alemania occidental. Y con lo que ustedes ven ahí, ese vehículo Volkswagen que aparece, sí es Volkswagen, ¿verdad? Bueno, lo que hace es romper el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de gente, usted lo ven, por ejemplo, mucha gente de Cuba quiere irse ¿para dónde? Muchos están aquí en Guatemala. Otros están en Estados Unidos. De Cuba se quieren salir, pero no hay nadie de Estados Unidos que quiere irse a vivir a Cuba. Ni nadie de aquí de Guatemala dice me voy de migrante para Cuba. Nada, ¿para dónde agarran? Para Estados Unidos. ¿Por qué agarran para Estados Unidos y no para Cuba? Entonces la mayoría de gente que vive en esos países, digamos comunista o socialista, quiere salirse. Lo mismo sucede con Venezuela, lo mismo sucede con
con Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua solo están asilados o metidos aquellos que son perseguidos por la justicia en sus países y se van a meter ahí, o en Panamá, pero el objetivo es salirse de ahí. Los venezolanos quieren salirse de ahí. Los de Corea del Norte quieren salirse de ahí. Los chinos quieren salirse de ahí. Y así sucesivamente. Entonces, aquí vienen ya las ideas y que esto permea la generación de políticas públicas. ¿Qué pasó entonces cuando se rompió el muro de Berlín y ya Alemania comenzó a hacer la misma? No una sola, ¿verdad? Porque resulta que al final de todo, Alemania, por romperse el muro de Berlín, no fue comunista, se fue al lado liberal. Esas son cuestiones que tenemos que considerar. Por eso el que no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores que ya se cometieron en el pasado. Lo que pasó y aquí voy a hablar de la clase política, y perdón porque me meta a la clase política, pero las políticas públicas las toman los políticos. Entonces, trabajemos un poquito en las decisiones que ellos han tomado. Cuando el muro de Berlín, que era el símbolo que existía en el mundo de la división entre el pensamiento liberal y el pensamiento comunista, se destruyó, entonces los políticos en toda Latinoamérica, voy a hablar solo de Latinoamérica, porque esto sucedió en todo el mundo. Los políticos en toda Latinoamérica dijeron, ay, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y entonces empezaron a buscar cómo aliarse. Y entonces voy a ver primero que se llama el Foro de Sao Paulo. Fíjense, por ejemplo, y sucedieron dos foros. Está el Consenso de Washington, que es el lado liberal, y el Foro de Sao Paulo, que es el lado socialista o comunista, como queramos nombrarle. ¿Por qué? Porque los políticos que tenían esa idea comunista no fueron al Consenso de Washington. El de Washington fue en 1990. Fue, como ustedes ven, el muro cayó en el 10 de noviembre del 89 y en el 90 ya estaban reunidos todos los políticos liberales. Y también a finales o principios del 91 estaban reunidos todos los comunistas en Sao Paulo. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Porque de aquí dependen las políticas públicas de muchos países y a veces nosotros decimos, yo quisiera que en Guatemala hubiera una política pública como la que tiene Venezuela, ¿verdad? No, yo quisiera una política pública como la que tiene Cuba, por ejemplo. Tanto que hemos alabado el nivel educativo de los cubanos, el sistema educativo de los cubanos, y etcétera. Que así quisiéramos que existiera en Guatemala para que no hubiera ni un solo analfabeto y todos estuvieran en la universidad, etcétera, etcétera. El modelo cubano y se alaba el modelo cubano, pero digamos las políticas públicas van a pasar por el filtro que yo les voy a mencionar ahorita. Ok, ustedes esto lo pueden ver en Wikipedia. Digamos, vamos a entrar aquí, por ejemplo, vamos a ir a ver lo primero que pasó con el Foro de Sao Paulo. Y entonces, en el Foro de Sao Paulo, se establecieron algunas cosas interesantes, importantes, que es, digamos, el motivo de hablar de esto es por las políticas públicas, porque ya estoy en el tema de políticas públicas, partí de política fiscal porque tenemos que hablar de ello en finanzas públicas. Entonces dice que el Foro de Sao Paulo es un foro de partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde reformista hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria, incluso organizaciones declaradas como conocimiento público como terroristas y guerrillas en América Latina. Digamos, recuérdense que en esa época todo Latinoamérica estaba lleno de guerrilla, ¿verdad? Lo teníamos acá en Guatemala 36 años, en Salvador lo mismo, en Nicaragua igual, en Colombia lo mismo, en Colombia todavía existe, y así sucesivamente en cada país hubieron guerrillas, y en México lo mismo, ¿verdad?
Entonces, acá pues habla de la FARC, de la ELN, de CAM, fundados por el Partido de los Trabajadores de Brasil en Sao Paulo. Miren en qué año. Fue en 1990. De acuerdo con sus fundadores, el foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda para debatir sobre el escenario internacional después de ¿qué? Después de la caída de Berlín, o sea, del muro de Berlín, con el objetivo de combatir las consecuencias de lo que ellos denominaron neoliberalismo en los países latinoamericanos y del Caribe. Y entonces los miembros latinoamericanos del foro de Sao Paulo tienen voz y voto. Sin embargo, a los encuentros del foro asisten también partidos y movimientos sociales de izquierda de otras regiones del mundo, como Europa y Asia, los cuales solo tienen voz pero no tienen voto. Ok, y ustedes aquí encuentran toda la información que hay. Y al final de todo, pues ustedes van a ver que al final el resultado de este foro de Sao Paulo es que, por ejemplo, la elección por ejemplo, ¿qué dice aquí? En el momento de su fundación en 1990, el único miembro que ejercía el poder ejecutivo en un país soberano era el Partido Comunista de Cuba. 20 años después, la mayoría de sus miembros accederían mediante las urnas a ejercer el gobierno en distintos países o formarían parte de coaliciones oficialistas, entre ellos otros llegarían a ser la primera fuerza de la oposición. Entonces aparece la elección del militar izquierdista Hugo Chávez en el 98 en Venezuela. Representó la llegada del poder del primer gobierno de izquierda en muchas décadas de Latinoamérica y el primer gobierno de un partido miembro del Foro de Sao Paulo, el entonces MVR, futuro PSV, después de Cuba. Le siguió el triunfo de Luis Ignacio da Silva del Partido de los Trabajadores en el 2002 en Brasil, luego Tabaré Vázquez al Frente Amplio en Uruguay en el 2004, Evo Morales por el Movimiento de Socialismo en Bolivia en 2005, Michelle Bachelet del Partido Socialista de Chile en el 2006, Rafael Correa por Alianza País en Ecuador 2006, Daniel Ortega por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua el 2006, Fernando Lugo por la Alianza Patriota para el Cambio, hoy Frente Guasau, a la cual pertenecen varios miembros del Foro Sao Paulo en Paraguay en el 2008, José Mujica al Frente Amplio en Uruguay en el 2009, Mario Funes del Frente Farabundo Martí en Liberación Nacional de El Salvador, Dilma Rousseff por el Partido de Trabajadores de Brasil en el 2010, Ollanta Humala por el Partido Nacionalista Peruano en 2011, Nicolás Maduro del Partido Unido de Venezuela en 2013. Y así ustedes pueden ir leyendo, digamos, cuál es el objetivo de este foro, ¿no? Dice, son miembros 111 partidos y organizaciones políticas de la izquierda latinoamericana. Su objetivo es profundizar el debate y procurar avanzar con propuestas de unidad y acción consensuadas socialistas en la lucha marxista, promover intercambios especializados en torno a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales que la izquierda continental enfrenta. Entonces aquí tenemos la primera filosofía que hay para establecer políticas públicas. Pero no solamente es esto. Ustedes incluso aquí pueden ver los foros, cuál es la ideología, progresismo, socialismo del siglo XXI, socialismo cristiano, socialismo democrático, socialismo libertario, socialismo nacional, humanismo, latinoamericanismo, peronismo, bolivarianismo, indigenismo, feminismo, nacionalismo de izquierda, cooperativismo, ecologismo, anticapitalismo, antiimperialismo, marxismo, leninismo, comunismo, populismo. Bien, y ahí tienen todos los términos que ustedes puedan necesitar, digamos, para poderse ustedes ubicar en alguno de ellos. Hoy veamos, voy a cerrar acá porque me voy otra vez a mi presentación para tomar
Déjenme ver acá dónde estoy. ¿Dónde está mi? Aquí estoy. Entonces ya vimos lo que hace el Foro de Sao Paulo. Hoy vamos a ver lo que es. No me voy a detener mucho porque realmente esto es para tardarnos platicando mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos qué pasó con el consenso de Washington. Este término fue acuñado en el 89, es decir, ya despuesito, ¿verdad? Ah, no lo tienen ahí, ahorita voy a ver cómo se los... Voy a cerrar el que tenemos acá para que ustedes puedan ver la presentación. Para que de esa manera ustedes puedan ir tomando lectura de lo que estamos viendo. Voy a entrar acá para poderlos localizar. Entonces estoy en... Es que no lo tengo acá, por eso es que no lo puedo ver. Voy a salirme de acá. Permítanme un momentito, así ustedes lo pueden ver también, porque me interesa que lo vean. No se sale. Está negándose a salir. Ok. Vamos a ver si aquí podemos entrar a... No, tampoco aparece. Déjenme ver. Ok. Vamos a ver si puedo agregarlo aquí. Y tenemos... Ok, ahí lo tienen, consenso de Washington. Dice que este término fue acuñado en el 89. ¿Se acuerdan cuándo fue lo que dice la fecha del carro, verdad? Por el economista John Williams. Su objetivo era describir un conjunto de 10 fórmulas relativamente específicas, las cuales consideró que constituían el paquete de reformas estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis. ¿Cuál era la crisis? Pues partió desde la caída del muro de Berlín, se dio una crisis política. Esta crisis política, ustedes ya vimos en el Foro de Sao Paulo que para allá agarraron los comunistas. Luego, ¿qué hicieron los liberales? Pues se fueron a reunir a Washington y ahí pues establecieron la forma de conducirse, es decir, qué es lo que tenían que hacer para solventar la crisis. Y en este caso, pues se establecen 10 bueno, consejos, se dice ahí, ¿verdad? Porque en una reunión de esta naturaleza no se le obliga a los países, pero sí, si quieren de verdad salir de la crisis, tienen que tomar decisiones. Y a estas decisiones se le llaman políticas públicas, ¿no? Bueno, entonces dice que su objetivo era describir un conjunto de 10 fórmulas relativamente específicas, las cuales consideró que constituían el paquete de reformas estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis. Según las instituciones bajo la órbita de Washington DC, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Las fórmulas abarcan políticas que propongan la estabilización macroeconómica, la liberación económica con respecto al comercio como a la inversión, la reducción del Estado y la expansión de las fuerzas de mercado dentro de la economía interna. Posteriormente a la aceptación de la frase de Williamson y a pesar de la enfática oposición, el término de consenso de Washington ha llegado a ser considerablemente usado en un amplio sentido para referirse a una orientación más genérica hacia un enfoque descrito normalmente como fundamentalismo de mercado o neoliberalismo. ¿Se acuerdan que los de Sao Paulo estaban contra el neoliberalismo? De hecho, un partidario del comunismo va a estar en contra del neoliberalismo. Lo mismo que un liberal
va a estar en contra del estatismo, es decir, que el Estado tome las riendas de todo, ¿verdad? Que centralice todo. Entonces, pues, las políticas públicas se dan, nacen en esta filosofía, en esta forma de pensar. Por eso es que para nosotros entender cuáles son por qué razón es que se toman políticas públicas, qué es lo que, de dónde nacen, pues tenemos que tomar el origen. Por eso es que estamos tomando este tema ahorita, que se ve como que es un tema de política, de políticos, pero en la realidad es para entender por qué se toman decisiones y basados en qué. ¿Cuál fue entonces? Aquí aparece el fundamentalismo del mercado o neoliberalismo. Y entonces, a ver, ¿quién sabe a este momento hacia dónde se fue Guatemala? El gobierno en 1990, ¿hacia dónde fue? Si se fue a Sao Paulo o se fue a Washington. ¿Qué dicen ustedes? A Washington, Lick. Muy bien, ¿por qué? No sé si estoy lo correcto, pero creo que por el tipo de operaciones que tiene con Estados Unidos. Ok, recuerden ustedes que en 1990 estábamos terminando una década de que la guerra en Guatemala se incrementó, es decir, fue enorme la matanza que se hizo en los 80, ¿verdad? A finales de los 80, que fue cuando cayó el muro de Berlín. Y precisamente uno se pone a pensar, porque ya cuando uno analiza estos temas, la pregunta es ¿por qué terminó la guerra? Entonces fue en el 89 y 90. Y aquí en Guatemala se estaba librando una batalla entre el comunismo y el liberalismo, ¿verdad? El comunismo representado por las personas que venían de la Unión Soviética, de Cuba y de otros países que estaban alimentando la guerra aquí. Y cayó el muro de Berlín, entonces ¿qué sentido tenían? Si en Alemania ya estaban unidos, ya estaba amor y paz, ¿verdad? Porque también ahí estaba en ese tiempo esa frase, ¿verdad? Eh, ¿Qué sentido tenía que si en Alemania ya estaban unidos, habían tirado el muro de Berlín y resulta que aquí en Guatemala seguían peleando? Entonces, no son, sí razonan un poquito, digamos, los integrantes de esta batalla, porque se dieron cuenta que era por gusto seguir peleando. ¿Para qué iban a implementar el comunismo si de todas maneras ya estaban casi perdidos? Entonces se dieron por vencidos. Y aquí todavía en los 90 pues tuvimos un poquito de problemas de guerra, de batalla, ¿verdad? En esos años yo entré a la Universidad San Carlos a estudiar y tenía dotes de liderazgo, entonces me metieron a uno de los dirigentes de los salones del primer ingreso. Entonces tuve que salirme porque la situación se puso muy drástica. Igual que yo trabajaba en el Banco Guatemala en Escuintla y vivía aquí en Guatemala y viajaba todos los días a Escuintla. Y hubo un momento en que habían tirado unas bombas ahí por la piedra del Quetzal, una piedra que tiene dibujado un Quetzal. Y yo tenía la segunda clave de la bóveda del banco, entonces tenía que pasar a puro tubo. Y pasé a pie ahí, ¿verdad? Y caminando ahí en Palín y me encontré con mis ex compañeros de la U por ahí. Entonces me dejaron pasar y llegué tranquilo a cumplir mi trabajo, pero situaciones de esa naturaleza, pues las que vivimos en Guatemala. Entonces, ¿qué sentido tenía la batalla? Entonces, bueno, sigamos aquí hablando de lo político, ¿no?
Y los políticos, en el caso de Guatemala, digamos, el liberalismo representado por el ejército y las empresas y el Estado, pues lógicamente responde a las empresas, como ya lo vimos en la historia de los impuestos. Bueno, dijimos, firmemos la paz, ¿verdad? Y el político de turno que estaba en ese tiempo se fue a Washington y allá en Washington le recetaron lo siguiente. Veamos qué es lo que receta el consenso de Washington. Tenemos lo primero, vamos al número 1, dice. Veamos aquí que dice el Instituto Peterson, un comité de expertos en economía internacional con sede en Washington. Ya vimos que ahí estaba metido el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones. Williamson usó el término para resumir una serie de temas comunes entre instituciones de asesoramiento político con sede en Washington, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Williamson incluía 10 amplios grupos de recomendaciones políticas. Las vamos a leer, pero yo necesito que ustedes vayan pensando en cuáles de estas 10 puntos obedeció Guatemala. Lo primero que le pedía era disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el Producto Interno Bruto. 1990 para 2020, ¿se ha cumplido este primer punto? 2. Redirección del gasto público en subsidios, especialmente de subsidios indiscriminados hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo. Miren, ¿para qué? Para el desarrollo. Servicios favorables para los pobres, como la educación primaria, la atención primaria, la salud e infraestructura. ¿Se atendió a este punto en Guatemala? Estoy preguntando por Guatemala porque resulta que en ese tiempo, lógicamente, nunca hemos tenido un partido comunista que gane, ¿no? Y siempre ha sido un liberal. El comunismo no ha ganado, en las elecciones pierde. Entonces, tenemos que preguntarle si estos consejos que le dio la comunidad internacional a Guatemala las está cumpliendo. ¿Cómo está ahorita la educación en Guatemala? Ahorita que llegó la pandemia, realmente se ve desastroso el nivel educativo. ¿Por qué? Porque ustedes, pues, al menos tienen cómo verme y verme hablar y recibir la clase y todo lo demás, pero a algunos les está costando. Pero hay gente que no tiene, perdió su trabajo, viven en extrema pobreza, no tienen para ver, digamos, televisión, ¿verdad? Porque cuando uno es pobre no tiene televisión. Y va a haber, el Canal 13 está tratando de apoyar a la educación. Y hay las radios también, pero bueno, estudiar por radio, estudiar por televisión, si así digitalmente que ustedes me pueden ver a mí y yo puedo platicar con ustedes, cuesta bastante. Ya no digamos cuando no se ve nada. Entonces los maestros, algunos maestros lo que hacen es salirse de sus casas, van donde sus alumnos a entregarle las guías de estudio y a preguntarle ahí rápidamente cómo va y si tiene problemas, pero no le puede explicar. Entonces, el número 2, tirado por el suelo, nadie, digamos Guatemala, hablemos de Guatemala, no ha cumplido. 3. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos marginales moderados. ¿Se cumplió en Guatemala? La última reforma tributaria que existió es 2012. Entonces, y ahí no se amplió, digamos, la cobertura impositiva, no se amplió la base tributaria, seguimos en la misma. Entonces, este 3 tampoco, ¿verdad? Número 4, tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas, pero moderadas en términos reales.
Esto el sistema financiero lo adoptó, el Banco de Guatemala trabajó por ello, la super de bancos hizo algo, no hizo nada. ¿Qué se pide? Que no existan tasas de comerciales, pues en términos formales, ¿verdad? Porque las tasas de interés, si la tasa de interés es elevada, lo que hace es que la población no tiene acceso al crédito. Y aquí en Guatemala, ¿quién tiene crédito? Solo aquel que trabaja, pero el que no trabaja no tiene crédito. ¿Por qué? Porque no tiene garantía. Entonces el pobre está condenado a ser pobre por siempre. Y el que más o menos se defiende tiene que saber bien cómo son los términos de los bancos para que no caiga en una esclavitud. Porque dejar de pagar en un sistema financiero como el comercial que tiene Guatemala, ¿verdad? Por ahorita el sistema financiero guatemalteco está protegido por el Tratado de Libre Comercio, pero ya muy pronto se le terminará esta protección. Entonces va a venir JP Morgan, va a venir Goldman Sachs, va a venir todos esos bancos de inversión y se van a comer. Entonces se van a comer el sistema financiero. Aquí en Guatemala, dentro de 5 años, solo quedarán como 2, 3 bancos y ahí todo el resto tendrá que unirse a otro. ¿Por qué? Porque si es que no logran ampliar la protección que tienen en el Tratado de Libre Comercio. Entonces aquí las tasas de interés, a mí me ofrecen una tasa de interés del 50%, por ejemplo. Es decir, ¿qué quiere decir una tasa de interés del 50% anual? Quiere decir que la empresa, el banco, recobra su inversión en 2 años. En 2 años duplica su inversión. Es decir, a mí me presta 100 y yo estoy pagando el 100%. En un año yo ya le pagué 150, es decir, le di 50,000. Y en 2 años, él me prestó 100 y yo le devuelvo 200. ¿A dónde puede llegar alguien que quiere ser emprendedor si el sistema financiero realmente es un tormento en Guatemala? No deja desarrollar el sistema financiero en Guatemala, no desarrolla, pero no le hicieron caso a pesar de que la empresa es libertaria, ¿verdad? No es comunista. La empresa es liberal. Entonces, bueno, no le hicieron caso a la 4, a tasas de interés que sean determinadas por el mercado. Ok, 5 tipos de cambio competitivos. ¿Se ha cumplido que exista un tipo de cambio competitivo en Guatemala? No existe. El mercado puja para arriba y viene la fórmula que se tiene. Hay que estabilizarlo. Es cierto. En lugar de que exista un movimiento brusco en los tipos de cambio en Guatemala, pues lógicamente agradecemos esa forma de ser porque el tipo de cambio se ha mantenido. Ahorita está a la alza. Estaba a 7.70 hace una semana y ahorita está en 7.75, es decir, que va pujando la alza. ¿Pero por qué? Porque resulta que todas las empresas están demandando dólares porque hay que pagar los productos que van a vender en fin de año, ¿no? Y ahorita la mayoría de empresas está comprando los productos que se van a vender a fin de año. Por eso es que se alza el tipo de cambio. Entonces, el 5 tampoco se cumplió. Y el número 6, liberalización del comercio. Liberalización de las importaciones con un particular énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas, las licencias, etc. Cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes. Tampoco se ha cumplido. 8. Privatización de las empresas estatales. Tampoco se ha cumplido, porque una parte se cumplió, pero vaya, hablemos de las privatizaciones que existieron en ese tiempo. 1990. Se vendió Telgua, por ejemplo. ¿A quién se le vendió? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vendieron la empresa eléctrica, por ejemplo? ¿Qué otras cosas vendieron? ¿Alguien sabe de otra empresa que se vendió?
Ahora, aquí, pues lógicamente, con estas empresas que se vendieron, ¿qué hicieron con el dinero que obtuvieron? ¿Qué hizo el Estado con el dinero que se obtuvo de la venta de estas empresas? Miles de millones. ¿Y a quiénes se lo vendieron? Entonces aquí, por eso es que el político quiere estar en, gobernando, porque estando en el poder tiene acceso a todas estas cuestiones que suceden en el mundo. Tiene acceso a, lo primero que tiene acceso y que nosotros no conocemos es a las donaciones que dan otros países para los guatemaltecos, que vienen a través que vienen al Estado, al gobierno, mejor dicho. Pero nosotros no sabemos cuánto dinero dona, por ejemplo, Suecia, Noruega, cuánto dinero dona a Guatemala y quién se queda con ese dinero. Nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí no hay transparencia. Nadie dice, mire, Taiwán donó algo. Por ejemplo, aquí tenemos a un presidente que fue preso en Estados Unidos. Allá lo castigaron y todo porque Taiwán regaló o donó 1.5 millones de dólares. ¿Y quién se lo quedó? Nuestro presidente, para pagarle el estudio a la hija en Inglaterra. Ya ven, esas son cuestiones que realmente no conocemos. Por eso es que el político ambiciona, mata, destruye todo lo que encuentra a su lado por tal de estar en esos puestos. La número que nos toca, la número 9, desregularización. Abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto los que estén justificados por razones de seguridad, protección del medio ambiente y el consumidor y una supervisión prudencial de entidades financieras. Desregulación. Aquí en nuestro mundo hay 60,000 leyes que hay que cumplir, pero la mayoría están dormidas ahí. Muchos de nosotros no conocemos todas las leyes. Lo único sí que sabemos cuando alguien que no puede defenderse comete error y ahí está la ley y esa ley no se sabía que existía, pero apareció. Entonces esas leyes solo sirven para castigar a aquel que no es afín a la forma en la que se está gobernando, ¿verdad? Entonces ahí aparecen nuevas leyes que ni siquiera se conocen. Entonces no hay desregulación, no hay abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restringan la competencia. Les hablaba, por ejemplo, de que si usted quiere poner un McDonald's, no lo puede hacer. ¿Quién norma eso? ¿Quién lo norma? El mercado no lo puede normar. Lo tendría que ser supuestamente esta, número 9, el Estado, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque también ellos son los mismos dueños. Entonces la mayoría de políticos son dueños de empresas y así se revuelven entre ellos. ¿Verdad? Un círculo vicioso. ¿Verdad? Y por último, la número 10, seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Tampoco existe. Ahora, lógicamente aquí pues están defendiendo a los que tienen propiedades, ¿verdad? Porque los que no tienen, ¿cómo? Derechos a propiedad. Y supuestamente la corona de España donó algunas propiedades a comunidades que actualmente se las están quitando. Entonces ni siquiera eso se respeta. Entonces aquí ustedes ven las dos formas que intervienen en la toma de decisiones cuando se elaboran políticas públicas. Voy a detener por acá mi grabación para hablar del